nombre es Mathieu Renaud y yo soy profesor de literatura en los suburbios de París. Lo que voy a compartir con ustedes hoy ha cambiado mi vida para siempre. Hace unos años, yo era un adolescente despreocupado que pensaba que la vida se trataba de los placeres del momento. Realmente nunca me importó Dios, la Biblia o lo que nos espera después de la muerte. Pero un día, todo cambió. Ese día, al salir del colegio, crucé la calle sin prestar mucha atención, inmerso en mis pensamientos. En una fracción de segundo, escuché un ruido ensordecedor y luego un shock repentino. Mi cuerpo fue arrojado al suelo. Podía ver mi propia sangre derramándose debajo de mi cabeza. Escuché gritos, voces de pánico y, lo más importante, vi a mi amigo correr hacia mí, tratando de sacudirme y llamándome por mi nombre. Pero lo que aún no entendía era que yo, Mathieu, ya no estaba. Fue un sentimiento indescriptible. Todavía estaba consciente, pero ya no sentía el dolor. Estaba observando la escena, pero desde un punto de vista completamente diferente. Mi cuerpo estaba ahí, inerte, pero yo flotaba sobre él, como un espectador indefenso. Una fuerza invisible pareció arrastrarme a otra parte. Inmediatamente, supe que algo sobrenatural estaba sucediendo. En la Biblia está escrito: el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Pero no estaba ascendiendo hacia una luz divina. Al contrario, una fuerza poderosa me empujaba hacia un abismo desconocido. Grité por dentro, pero nadie me escuchó. No fue un sueño, ni una alucinación. Fue real. A medida que me alejaba más y más de mi propio cuerpo, sentí una frialdad escalofriante. Una oscuridad opresiva me envolvió. Todo lo tranquilizador y tangible que había conocido desapareció. En ese momento, recordé las palabras de mi abuela que muchas veces me hablaba de Jesús Cristo y la necesidad de saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. Pero nunca presté atención a estas advertencias. Pensé que la religión era una invención humana, algo aburrido y anticuado. Sin embargo, allí, en ese momento crítico, todo adquirió un significado aterrador. Está escrito, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Pero no estaba preparada para lo que me esperaba. Cuanto más me alejaba del mundo de los vivos, más cambiaba la atmósfera. No era la luz pacífica de la que hablan tantas historias de experiencias cercanas a la muerte. No. Era otra cosa, algo oscuro y hostil. Escuché susurros inquietantes, voces que no entendía, pero que llevaban en su interior un odio indescriptible. Nunca creí en el infierno, pensando que era un mito destinado a asustar a los niños. Pero ahí estaba yo experimentando una realidad que no se puede ignorar. La Biblia nos advierte: habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:30. Y ahora entendí lo que eso significaba. Fue entonces cuando vi algo que me heló el alma de terror. Sombras moviéndose, siluetas confusas, como almas perdidas que intentaban alcanzarme. Me invadió un sentimiento de absoluta desesperación. Quería regresar, quería gritar pidiendo ayuda, pero ya era demasiado tarde. Estaba cayendo hacia algo de lo que ya no podía escapar. Seguí cayendo, absorbido por una oscuridad que parecía viva, pesada, casi opresiva. No era una simple ausencia de luz, era una presencia, una entidad que me envolvía y me asfixiaba. El aire mismo parecía cargado de desesperación. A mi alrededor, las sombras se movían silenciosamente, confusas pero aterradoras. Escuché murmullos siniestros, susurros llenos de malevolencia, como si una multitud de seres invisibles se alegraran de mi llegada. Quería gritar, pedir ayuda, pero ningún sonido salió de mi boca.
Sabía en el fondo que este lugar no era un sueño ni una ilusión. Estaba experimentando una realidad de la que nunca regresaremos. El infierno no era un concepto, era un lugar y yo estaba entrando en él. Cada segundo parecía durar una eternidad. Un frío helado penetró en mi ser, pero no era un frío físico. Era mucho peor. Una ausencia total de calidez espiritual. Un descanso de todo lo bueno, puro y luminoso. Era como si todo rastro de Dios, de su amor, de su misericordia, hubiera desaparecido. En ese momento entendí lo que Jesús quiso decir cuando advirtió: «Apartaos de mí, hacedores de iniquidad». Mateo 7:23. Sentí este rechazo divino en cada fibra de mi ser. Quería orar, suplicar, pedir una segunda oportunidad, pero sentía que ya no estaba en el tiempo de gracia. Yo estaba en el tiempo del juicio. Entonces sucedió algo aún más aterrador. Vi formas confusas emergiendo en la oscuridad. Figuras oscuras y distorsionadas, carcomidas por el sufrimiento. Algunos gemían, otros reían siniestramente. Parecían estar luchando, como encadenados por eslabones invisibles. Comprendí que estas almas ya no eran humanas. Habían perdido todo rastro de humanidad, como si el pecado las hubiera consumido por dentro. Una de ellas encontró mi mirada, y en sus ojos solo vi vacío. Un abismo interminable de desesperación. Perdición total. Comprendí que estas almas habían sido hombres, mujeres, que habían vivido en la tierra como yo, pero que ahora eran prisioneros de un estado del que no podían escapar. Fue entonces cuando sentí una mano invisible cerrarse a mi alrededor, una fuerza indescriptible que buscaba arrastrarme aún más abajo. Me quedé paralizado, incapaz de resistirme. El infierno no era solo un lugar, estaba vivo y exigía mi alma. En ese momento me di cuenta de algo terrible. No fue un accidente. Esta no fue una consecuencia simple. Estuve aquí porque toda mi vida había rechazado a Dios, había ignorado las advertencias, había hecho caso omiso de la Biblia y le había dado la espalda a Jesucristo. Y ahora me enfrentaba a las consecuencias de mi propia elección. La palabra de Dios es clara. El que en Él cree no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado. Juan 3:18. Entendí, demasiado tarde, lo que eso significaba. Quería despertarme, volver atrás, rehacer mis elecciones. Pero ya no había vuelta atrás. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía salir. La oscuridad se intensificaba. El ambiente se hacía cada vez más insoportable. Sentí que algo aún más aterrador me esperaba allí abajo. Entonces, de repente, un grito atravesó la oscuridad. Mientras el horror me envolvía por completo, un poderoso grito resonó, resonando en la oscuridad. ¡Detener! En un instante, todo cambió. Una luz brillante y deslumbrante atravesó la oscuridad e iluminó este mundo de pesadilla. Las sombras a mi alrededor retrocedieron, gritando, como si alguna fuerza invisible las hiciera retroceder. Esta luz no era una simple claridad, era una presencia majestuosa y poderosa, pero imbuida de un amor indescriptible. Mi alma, hasta entonces consumida por el miedo, sintió una paz profunda, una esperanza que creía perdida. Y entonces lo vi. Ante mí se alzaba una figura radiante, de absoluta autoridad, cuyo brillo excedía todo lo que uno pudiera imaginar. Sin que me lo dijeran, supe quién era Él. Fue Jesucristo. Nunca en mi vida me había tomado el tiempo para buscarlo. Sin embargo, en un instante supe que estaba ante aquel que sostiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. No se parecía en nada a las imágenes que vemos en las pinturas. Era mucho más grande, mucho más glorioso. Su mirada era a la vez penetrante y llena de infinita ternura.
Pero él no estaba sonriendo. Me miró seriamente, como un rey a punto de dictar sentencia. Mi corazón se detuvo cuando pronunció estas palabras. Matthew, ¿sabes por qué estás aquí? Me quedé petrificado. Quería responder, pero no salieron palabras. En el fondo, sabía la respuesta, pero no quería admitirlo. Sin decir más, Jesús levantó la mano y de repente, toda mi vida pasó ante mis ojos como una película. Cada momento, cada elección, cada acción. Revivo los momentos en los que ignoré los llamados de Dios. Las veces que mentí, lastimé a la gente, les falté el respeto. Oportunidades perdidas de amar, de perdonar, de hacer el bien. Todo quedó al descubierto, sin filtro, sin justificación posible. Está escrito: todos tendremos que rendir cuentas ante Dios. Romanos 14:12. Y en ese momento entendí lo que eso significaba. Había vivido para mí, sin pensar nunca en las consecuencias eternas. Cada momento que decidí alejar la verdad, pesaba sobre mí como una carga insoportable. Quería huir, mirar hacia otro lado, pero no pude. Fue como si me viera bajo una nueva luz, con absoluta claridad, y lo peor no fueron los errores en sí. La peor parte fue tener tantas oportunidades de elegir a Dios y nunca hacerlo. Había oído hablar de Jesús, había visto creyentes a mi alrededor. A veces había sentido esa pequeña voz interior que me llamaba a cambiar, pero había ignorado todo eso. Por orgullo, por indiferencia, por distracción. Me di cuenta de que no eran mis pecados los que me condenaban, sino mi propia negativa a acudir a aquel que podía salvarme. Jesús me miró de nuevo, su rostro lleno de tristeza y de justicia al mismo tiempo. Siempre te he amado, Matthew, pero elegiste ignorarme. Estas palabras me traspasaron. Siempre había visto a Dios como una idea lejana, una abstracción. Pero allí, frente a mí, finalmente entendí. Me había estado buscando toda mi vida y lo rechacé. Quería hablar, llorar, suplicar, pero no sabía si todavía tenía derecho a hacerlo. Era demasiado tarde. Fue entonces cuando el ambiente volvió a cambiar. La visión que siguió me sacudiría aún más profundamente. Mientras mi corazón todavía estaba abrumado por las palabras de Jesucristo, se produjo un cambio radical a mi alrededor. La luz que emanaba de él se intensificó y todo a mi alrededor desapareció. Yo todavía estaba allí, frente a él, pero una nueva escena se desarrolló ante mis ojos. Estaba en una gran montaña y debajo vi una ciudad en llamas. Por todas partes la gente corría, gritaba, buscaba refugio que no podían encontrar. Los edificios se derrumbaban. Las calles se llenaban de una oscuridad progresiva y reinaba un terror indescriptible. Seres que no podía describir, oscuros y aterradores, guiaban a multitudes enteras hacia un destino que sabía que era la perdición eterna. Mi alma se apretó dentro de mí. Lo que vi no fue una escena imaginaria, fue una revelación, una visión del juicio que caería sobre este mundo. Quería mirar hacia otro lado, pero Jesús me obligó a mirar. Luego, puso su mano sobre mi hombro y me dijo con voz profunda: muchos todavía desconocen la verdad. Viven como si este día nunca llegara. Estas palabras me congelaron. Tenía ante mis ojos la consecuencia de la ceguera espiritual de los hombres. Miles, millones de almas presas del pánico, intentando escapar de algo que siempre se habían negado a creer. En esta visión también vi personas que iban a la iglesia, que oraban de vez en cuando, pero que, en realidad, no conocía a Jesús. Pensaban que estaban a salvo solo porque llevaban la etiqueta de creyentes, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Entonces escuché una palabra que resonó como un trueno.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Era una verdad implacable. No bastaba saber su nombre, era necesario síganlo de verdad. Vivan en Él. Dejen que Él transforme nuestros corazones. En ese momento, mi mirada se posó en otra escena horrible. Vi multitudes enteras dirigiéndose hacia un inmenso abismo, sin sospechar el precipicio que les esperaba. Algunos estaban absortos en sus teléfonos, otros se reían y otros parecían demasiado ocupados con sus ambiciones terrenales. Ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a pasos de la caída eterna. Quise gritar, advertirles, decirles que se dieran la vuelta, pero no me oyeron. Era como si una barrera invisible les impidiera percibir la realidad. La Biblia tenía razón cuando dijo, el Dios de este siglo ha cegado la inteligencia de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Entonces Jesús me miró intensamente y dijo, muchos mueren por falta de conocimiento. Ahora entendí la urgencia de este mensaje. El mundo entero se dirigía hacia un destino que no podía imaginar, y pocos se tomaron el tiempo para detenerse y buscar la verdad. Incluso aquellos que se llamaban a sí mismos creyentes vivían en una ilusión, pensando que una simple afiliación religiosa era suficiente para salvarlos. Pero sin una verdadera relación con Dios, sin una fe viva en Jesucristo, no fueron escritos en el libro de la vida. Y fue entonces cuando Jesús me mostró algo aún más conmovedor. El libro de la vida mismo. Lo que vi allí me hizo comprender una terrible verdad. Frente a mí, Jesús sostenía un libro enorme y brillante, cuya mera presencia exudaba autoridad absoluta. Era el libro de la vida. La abrió lentamente y vi miles de nombres escritos, con claridad divina. Cada uno parecía brillar con su propio resplandor, como si cada alma estuviera viva, preservada para la eternidad. Pero lo que me llamó la atención fue espacios vacíos. Líneas enteras estaban en blanco, como si los nombres hubieran sido borrados o nunca se hubieran escrito. Mi corazón se hundió. ¿Por qué estas ausencias? Entonces Jesús me miró y, sin decir palabra, entendí. Muchos pensaron que eran salvos, pero no lo fueron. Algunos iban a la iglesia por costumbre. Otros hablaban de Dios sin tener nunca una relación real con Él. Algunos incluso pensaron que tenían tiempo para arrepentirse. Más tarde, postergando siempre su compromiso con Jesús. Pero el tiempo de gracia no es infinito. Está escrito, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Esta verdad era irrefutable y, sin embargo, muchas almas la ignoraron. De repente, un ángel majestuoso apareció junto a Jesús. Tenía una trompeta en la mano y proclamaba a gran voz, ha llegado el momento, se acerca el juicio. Estas palabras resonaron en mi ser como un trueno. Quería rogar, pedir un poco más de tiempo, pero sabía que ya estaba todo escrito. El final de todo estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Entonces Jesús me miró con una intensidad que nunca olvidaré y me dijo, Matthew, vuelve al mundo. Díselo. Adviértales, porque pronto la puerta se cerrará. Un escalofrío recorrió mi alma. Había visto el horror de la oscuridad, la realidad del juicio y la urgencia de este mensaje. No podía guardarme esto para mí. Jesús no me envió a hablar de una simple creencia, de una religión o de una tradición. Me envió a advertir que la decisión de cada uno determinaba su eternidad. Fue una gran responsabilidad. Quería hacer preguntas, entender más, pero ya sentía que mi ser era arrancado de esta visión. En un instante, la luz desapareció. Me sentí caer a una velocidad vertiginosa.
Mi alma parecía ser absorbida por un torbellino sobrenatural. Entonces todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en mi cuerpo, pero ya no era el mismo. Abrí los ojos sobresaltada, jadeando como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. La fuerte luz de neón del techo me cegó y, a mi alrededor, caras preocupadas me miraban fijamente. Estaba de vuelta. Sentí el dolor en mi cuerpo, la pesadez de mis miembros, el peso de mi propia carne. Los médicos se arremolinaban a mi alrededor, intercambiando miradas atónitas. Una enfermera susurró algo que no escuché. Luego, un médico dijo con voz profunda: estuvo muerto durante 3 minutos. Pero para mí, esos 3 minutos habían durado una eternidad. Quería hablar, pero tenía la garganta seca. Las imágenes, las voces, la presencia de Jesús, el libro de la vida, todo seguía grabado en mi mente, más real que este mundo al que había regresado. ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Cómo puedes contar una experiencia tan conmovedora sin que te tomen por un loco? Sin embargo, una cosa era segura: ya no podía vivir como antes. Había recibido un mensaje, una advertencia, y sabía que mi misión en esta tierra acababa de cambiar. Está escrito: el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Era una nueva persona, con una inmensa responsabilidad sobre sus hombros. Tan pronto como salí del hospital, comencé a hablar. Primero a mi familia. Algunos me creyeron, otros pensaron que había perdido la cabeza por el shock, pero no importó. Sabía lo que vi. Tuve que compartir este mensaje porque el tiempo fue corto. Les conté mi experiencia a mis amigos, compañeros de clase y, más tarde, a extraños. Las reacciones fueron variadas. Algunos lloraron al darse cuenta de la urgencia de volverse a Jesucristo. Otros se burlaron y menearon la cabeza con escepticismo. Pero su incredulidad ya no me afectaba. Había visto la verdad. Comencé a estudiar el Biblia con una sed que nunca había conocido. Cada palabra adquirió un nuevo significado. Finalmente entendí lo que significaba la gracia, el perdón y, sobre todo, la responsabilidad de anunciar el Evangelio. Está escrito: id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Ya no era una opción para mí, era una orden directa de Jesús. Desde entonces, he dedicado mi vida a compartir este testimonio, esperando que al menos un alma pueda salvarse. Algunos días todavía siento esta emergencia ardiente muy dentro de mí. Pienso en las almas perdidas que he visto, en esta oscuridad que se traga a tanta gente sin que se den cuenta. Todavía resuena en mí la advertencia de Jesús. Díselo, adviérteles, porque pronto la puerta se cerrará. No sé cuánto tiempo falta para ese día, pero una cosa es segura: no me quedaré en silencio. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te está llamando. Te brinda una oportunidad que muchos nunca han tenido. Escuche la verdad antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es simple: ¿qué harás ahora? ¿Ignorarás esta advertencia como tantas otras antes que tú? ¿O elegirás Jesús Cristo, el que es el único camino, la única verdad y la única vida? Juan 14:6. No pospongas tu salvación. El tiempo apremia y la puerta pronto se cerrará. Jesús me envió de regreso a esta tierra con un solo mensaje: adviértales. Hoy te lo advertí. ¿Qué harás con esta verdad? Comparte en los comentarios lo que sientes al escuchar este testimonio. ¿Alguna vez has tenido una experiencia espiritual?
¿Crees que estás preparado para lo que viene? Deja tu respuesta abajo. Y sobre todo, suscríbete a este canal para no perderse otros mensajes que puedan cambiar tu vida. Activa la campana porque cada video podría ser el que transforme tu destino. Y si este mensaje te tocó, compártelo. Alguien cercano a ti necesita escucharlo. Ahora mira el siguiente video que aparece en la pantalla. Lo que descubras podría ser la revelación más importante de tu vida.